Pregunta, ¿a ustedes no les compartí la diapositiva? La de sí, la que iba dando ahorita en la Sí, pastoral iba saliendo, sí, sí. sí la vieron. Ah, bueno, perfecto. Me asusté, dije, no se los presenté. Bien, No, vamos. sí, iba presentando la diapo y iba dando la charla. Ah, ok. Bien, permítame un Y, segundito. Nos quedamos por las diferentes cosas en lo cual creemos. Por ahí nos quedamos. Vamos a avanzar rápido aquí. Vemos todo esto. ¿Lo han visto? Ok, por aquí nos quedamos. Ok. Vamos a hablar acerca de creo en Dios Padre. Les comparto diapositiva. Bien. Vamos a hablar de lo que creemos. Recuerden que estamos viendo la primera gran unidad, que sería la ley del credo, es decir, la ley de la fe, de la doctrina. Por lo cual vamos a ver qué creemos acerca de Dios Padre, qué creemos acerca de Dios Hijo y qué creemos acerca de Dios Espíritu Santo. Pero además también tenemos que ver qué creemos acerca de la iglesia. De eso vamos a hablar a continuación. Permítame un segundito para apartarlo ahí. Bien, primer aspecto que hay que saber. Creemos que Dios es solamente uno. Eso lo compartimos con otras dos grandes religiones, ¿verdad? La religión islámica, que creen que solamente es Alá, y la religión judía, que creen que solamente es Elohim. Así que compartimos esa misma doctrina con ellos. Por eso es que pertenecemos a la misma raíz de la fe abrahámica, la fe en un solo Dios. Recordemos que Abraham claramente salió de un lugar donde había muchos dioses, ¿verdad? Pero al revelársele Dios, claramente decide, ¿verdad? Solamente obedecerle a Él. Hemos recibido esa herencia gracias a la fe de Israel, ¿verdad? Y también claramente a la revelación de Jesucristo, y nos ha dado, pues, ¿cómo se puede decir? Esta doctrina, la comunidad de los apóstoles, que la recibieron del mismo Cristo. Es claro que respecto a Dios se pueden decir muchas cosas. Desgraciadamente, a veces, como dijimos anteriormente, a veces decimos cosas que no son, ¿verdad? Por lo cual hay que ser muy cuidadosos. Creemos en un solo Dios. En Éxodo está este llamado a Israel. Escucha, Israel, ¿verdad? O Shema, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En el idioma hebreo, único se dice Ejad, que hace referencia a la unicidad de Dios. Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el mandato de Deuteronomio capítulo 6, que es el primer mandamiento de la ley de Dios también, ¿verdad? El amar a Dios sobre todas las cosas. De ahí el por qué, a partir del primer mandamiento, hay una serie de cláusulas que veremos en el tercer parcial, y cuando miremos lo de los mandamientos de la ley de Dios. Creemos en que Dios es un Dios vivo, ¿verdad? Es un Dios también que es fiel a sus promesas. Es un Dios que cumple sus alianzas, ¿verdad? Si ha dicho que va a cumplir con un pacto, lo realiza, ¿verdad? Y toda promesa que Él ha dado en el Antiguo Testamento, la mayoría ya las cumplió en el Nuevo Testamento. Así que esa confirmación de la voluntad de Dios que se cumple es la que nos da certeza realmente sobre quién es Él. Dios reveló un nombre, es decir, el pueblo de Israel originalmente le llamaba Elohim, o Eloí, o El, que son las formas cortas de la palabra Elohim. Son apócopes, son palabras cortas. Pero básicamente significaría Dios, ¿verdad? Es el equivalente a la palabra Dios en español. Pero además, cuando Moisés se enfrenta, cuando recibe a Moisés en el lugar santo del Sinaí, le revela un nombre porque Moisés le pide un nombre. Si voy al pueblo y me dicen de parte de qué Dios vengo, ¿qué nombre les doy? Entonces, Dios revela a través de este texto de Éxodo su nombre, ¿verdad? Dios expresa en ese nombre parte también de su esencia, parte de la identidad de Él. Es decir, no es un nombre cualquiera, no es un nombre simplemente propio, como decir, me llamo Juan y solo porque me pusieron Juan. No, se llama Yahvé, como lo pronunciamos en el castellano, porque cada una de las letras tiene un significado característico. De hecho, ya lo vamos a ver. Se escribe Yahvé con estas 4 letras. La primera letra de derecha a izquierda, que parece una coma, es la letra Yod. La siguiente, que parece como que fuera una letra N cortada, ¿verdad? Es una letra Hei, una letra H. La letra siguiente, que parece una letra L al revés, es la letra Vav, o Vau se dice también, que tiene sonido de letra V.
Y la última también es una H, ¿verdad? Una letra Hey. Así que es Yod, Hey, Vav, Hey. Esas son las 3 letras del idioma hebreo. Arriba de esas 4 letras, que le llamamos tetragramatón, porque son 4 letras, es decir, 4 grafías, está la forma como se escribía en el arameo antiguo, ¿verdad? En la forma del arameo más arcaico. Dios tiene un nombre, quiere que también lo identifiquemos con ese nombre. No es más una fuerza anónima, es decir, no quiere que sea un Dios desconocido, quiere ser conocido. Quiere comunicar y darse a conocer a los demás quién es Él. Y de alguna manera el pueblo de Israel, aprovechando el gran simbolismo de la misma lengua de Israel, pues deja también guardado parte de su mensaje. Ya vamos a ver el significado de cada letra para que vean lo que de alguna manera se comunica. Claramente Israel le ha dado diferentes significados a cada una de las letras, pero alguno de esos significados tiene relación con Dios. Aquí aparece el tetragramatón, ¿verdad? El nombre dado por Dios. Yod, Hey, Vav, Hey. Eso claramente tiene que ser leído de derecha a izquierda, como les digo. La razón del por qué escriben de derecha a izquierda a ellos es porque, como ellos tallaban en tablillas o en piedra en la escritura, la forma más cómoda para poder tallar la piedra es con el cincel en la mano izquierda y martillo en la derecha. Entonces, para poder ver cómo van dibujando, mejor ir de derecha a izquierda. Esa es la razón histórica del por qué los hebreos escriben así. Hoy en día, pues lo hacemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Aún así, yo creo que es cómodo también hacerlo de izquierda a derecha. Nos hemos acostumbrado. Aquí está el significado, ¿verdad? De estas 4 grafías. Aparece en este libro llamado Los Misterios del Este, ¿verdad? De los Misterios del Oeste, perdón, que es de David Allen Hus. Dice que la Yod para el pueblo de Israel puede significar mano derecha, también el primero, dedo, el índice, la mano, símbolo de Dios, el poder, puede significar la actividad, alimento, la semilla, la virilidad incluso. Vean cómo, por ejemplo, Dios se revela también al pueblo como un ser de tipo masculino, porque cuando Él se refiere a sí mismo con el tema de ser el creador, se hace llamar Padre, ¿verdad? Aunque también hay textos bíblicos donde Dios hace alusión a algunas metáforas muy maternales, como cuando dice que recibe a Israel bajo las alas como la gallina sus polluelos. Así como la gallina recoge sus polluelos, así también yo los acogeré, dice el Señor. Entonces, también hay imágenes un poco maternales de parte de Dios, pero se nos revela esta imagen masculina de Él. Eso no quiere decir que sea macho, ¿verdad? No quiere decir que literalmente, orgánicamente sea un macho, ¿verdad? Porque claramente ser un ser espiritual, ¿verdad? No tiene género, sería un género en todo caso neutral. El género femenino también aparece en el nombre de Él, ¿verdad? Significa ventana, las 2 Hey, apertura, deseo, ser, existir, respirar. Recuerden que también Dios se revela como el soplo, como el ruah, el viento, ¿verdad? Significa observar también una estrella. Estos simbolismos aparecen muy a menudo cercanos a Dios, como en el caso del nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Jesús nació, pues los Reyes Magos vieron una estrella, ¿verdad? Y la Vav, que tiene también un género masculino, es una letra masculina, lo cual une también, ¿verdad? Significa unión, virilidad, vínculo, ¿verdad? Y también se refieren con esta letra a la cortina ante el arca de la ley, la cortina que cubría el Santa Santorum, ¿verdad? Que es un lugar en el templo. Así que estos son los símbolos que a lo largo de la historia el pueblo le ha dado a cada letra, y se puede ver en negrita los que tienen de alguna manera relación con lo que Dios también se ha revelado. ¿Cómo se pronuncia? Pues han habido diferentes pronunciaciones. Algunos dicen que es impronunciable por 2 razones. Primero, por el tema de que está prohibido en la ley, ¿verdad?, hebrea. Y cuando digo ley hebrea me refiero tanto al decálogo que pide en el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Es decir, no hay que andarlo pronunciando a cada rato por gusto. Pero también es claro que el pueblo de Israel provocó también la pérdida del olvido. ¿Por qué? Porque al prohibirlo en su ley, solamente los sumos sacerdotes podían pronunciarlo estando en el Santa Santorum, dentro del templo, en el lugar donde el pueblo no podía acceder. Por esa razón, solo ellos podían pronunciar el nombre. Quizás los descendientes de los levitas sí conocían la correcta pronunciación, pero se extravió con el tiempo. Ahora bien, hay algunas pistas que también es importante rescatar. Hay algunas tradiciones, como por ejemplo los masoretas,
cuando escriben el nombre de Dios en la Biblia, lo pronuncian Yahvé, Yahvé. Incluso en la lengua griega, en la versión de la Septuaginta, se traducía la palabra como una I, o una iota, mejor dicho, una alfa, una beta y una épsilon, Yahvé. Así lo traducían al griego, el nombre de Dios, tratando de simbolizar el sonido más que, no la grafía, sino el sonido, de cómo se debería de pronunciar. Porque las grafías tendrían que ser una Y, una H, una B y una H, ¿verdad? Esas serían las grafías. Yahvé o Jehová, ante el debate de estos dos nombres, tengo que decir algunas cosas. Claramente algunos dicen que podría ser Jehová, porque dicen de que esa era más o menos la cercana pronunciación probablemente en los idiomas antiguos, al unir las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor, ¿verdad? Sacaban la vocal de A o A, entonces hacían una forma como Yahová, ¿verdad? Para darle esa forma de Yahová. De ahí el por qué quizás algunos lo pronunciaron así. Sin embargo, hay otra teoría, ya les explico esa teoría. Está Yahová, algunos dicen que esa Yahová se deformó como Jehová o Jehová, en todo caso. Actualmente en Estados Unidos es Jehová, ¿verdad? Se pronuncia de esa forma, escrito de esta manera, como aparece en la cuarta línea. Algunos escriben hoy incluso sin la H final, Jehová, ¿verdad? Otros dicen que podría ser más bien útil utilizar las vocales de Elohim, entonces proponen Yehoví, ¿verdad? Pero esa es una manera que no se puede constatar en la historia. O sea, no hay grupos eclesiales que se hayan acostumbrado a pronunciarlo de esa manera. Hay testimonio de que en algún momento se pronunció Jehová en la Iglesia Católica, incluso, ¿verdad? En algunas Biblias antiguas aparecía Jehová. Pero, ¿por qué entonces si aparecía Jehová en las Biblias antiguas, ahora se dice Yahvé? Bueno, porque claramente la gramática, la lingüística ha superado el nivel de la Edad Media. Entonces hoy tenemos expertos en lingüística antigua, ¿verdad? En las lenguas antiguas, que nos dicen esa forma es incorrecta gramaticalmente. Por lo cual han tenido que hacer una revisión de cómo se podría haber pronunciado. Y en ese estudio se encontraron algunas pistas que voy a dar a continuación del por qué ahora decir Yahvé es más correcto que decir Jehová. Ahí está la palabra Adonai, escrita en hebreo. Es una letra Aleph, una Dalet y una letra, ¿cómo se llama? Adonai, sería la letra Nun, que es la letra N. Y la letra final, que aparece en un palito, es la misma letra Yod que aparece en Yahvé. Solo que ahí está en forma más de computadora. Hay un problema con el tema de Jehová. Aunque sea la palabra más antigua que aparece en las Biblias españolas, el problema es que hay una palabra que nos deja huella de que no se puede pronunciar G al inicio de la sílaba, y es la palabra aleluya. Cuando decimos aleluya, decimos alabad allá, alabad allá. Ya es la forma corta del nombre de Dios, que los israelitas por respeto no querían pronunciarla completamente, entonces solo se quedaron guardando el final de la palabra, el inicio de la palabra, que es ya. Por eso esa palabra ya aparece en muchos nombres, como en el nombre de Jacob, ya Jacob, ¿verdad? O en el nombre de Jesús, Yahshua, aparece en muchos nombres hebreos. Entonces, dada esa circunstancia, la lógica nos dice de que, dado que aleluya nunca se pronunció aleluya, ¿verdad? Sino que aleluya es la forma correcta, ya tiene que ser la primera sílaba. De ahí, por tanto, no puede ser ni Yeho, ni Yaho, ni Geo, mucho menos Geo. Esa es la primera pista bíblica, porque la misma Biblia nos demuestra que realmente esa palabra es muy común en los salmos, ¿verdad? David lo utilizaba a cada momento para alabar al Señor. Salmo 150, aleluya, ¿verdad? Salmo 150, alabada Yahvé. Por lo cual, la forma más correcta más bien tiene que ver con este otro nombre. Actualmente, si usted le pregunta a un judío qué nombres utilizan como sustitutos del nombre de Dios, les van a decir o Elohim, o les van a decir Adonai, o le van a responder con Hashem. Hashem significa el nombre. Shem, esa palabra, esa raíz de Shem aparece en el libro de Éxodo como el nombre del libro. El libro se llama Shemot, que significa los nombres. Entonces, Shem significa nombre. Y Ha es el artículo el. En este caso, puede ser utilizado como cualquiera de los artículos el, la, lo, las. En este caso, entonces, estaría diciendo el nombre. Y por esa forma de ocultar el nombre de Dios en Hashem,
Al parecer, según algunos eruditos, lo que hicieron los judíos fue ocultar de manera, diríamos, muy inteligente la pronunciación de las vocales del nombre de Dios, pero quitando las consonantes por otras. Entonces, muy probablemente A y E sean las dos vocales que deban estar en el nombre de Yahvé. De ahí el por qué decimos hoy en día Yahvé, o sus formas cortas también sin las H, ¿verdad? Que es más para Latinoamérica. Según la Biblia, Dios recibe además otros adjetivos. También recibe el nombre de Elohim, que ya dijimos, significa el fuerte, el divino, o Dios mismo. Adonai, que es Señor, ¿verdad? Indicando una relación entre maestro y siervo. El Elión, que es la forma de él, más Elión, que significaría fuerte, o el altísimo. El Roy significaría el que ve, el fuerte que ve. El Shaddai, que es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso. O también significa el Dios de la montaña. Sebaot significa el Dios de la montaña. El Olam significaría el Dios eterno. Y Yahvé, que es yo soy el que soy. Esos son los nombres que comúnmente se le da en la Biblia y aparecen en esos textos bíblicos ahí señalados. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, voy a proseguir. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, por respeto a su santidad, a la santidad de Dios, el pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios, como les he dicho. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, que en hebreo es Adonai y en griego es Kyrios. De hecho, cuando nos referimos a Jesús, decimos el Señor Jesús, para no decirle Dios Jesús, por respeto, ¿verdad? Por el respeto mismo. Es una forma de tratar de no incumplir con el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Con este título incluso sería aclamada la divinidad de Jesús, al decir que Jesús es Señor, como dice Filipenses capítulo 6, que dice: Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría como Dios, sino al contrario, se anonadó a sí mismo, pasando por uno de tantos, tomando la condición de siervo y siendo semejante en todos los hombres, menos en el pecado. Por eso Dios lo exaltó, todo en semejanza a los hombres, incluso en la obediencia, obediente incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por sobre todo nombre, de tal manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, y todo el pueblo proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que en la misma confesión del Filipenses 6, Pablo está aludiendo a la divinidad de Cristo y a la vez está diciendo que en la palabra Señor que está guardada, ¿verdad?, esa memoria de la divinidad de Jesús. De ahí el por qué yo les decía anteriormente que a veces no comprendo, no sé si a ustedes les dijo lo de la mañana, a veces no comprendo por qué hay algunas iglesias que no creen que Jesús sea Dios, cuando toda la palabra lo ha catalogado como tal, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de entender también los idiomas y los giros lingüísticos de los apóstoles. El nombre de Dios es inefable. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento fue sustituido por la palabra Señor, como les digo, para poder ocultar de alguna manera y no incurrir en esa falta. Hoy en día, en la liturgia de la palabra de Dios, en la liturgia de la misa, por ejemplo, tratamos también, cuando leemos la Biblia, de no decir Yahvé, ¿verdad? A veces yo creo que no se traduce hoy en día. La mayoría de leccionarios, que son selección de los textos de la Biblia para leer en la misa, cambian la palabra Yahvé por Dios o por Señor, cualquiera de los dos. Por ejemplo, cuando dice habló Yahvé a Moisés, mejor dice el Señor dijo a Moisés, ¿verdad? Una forma diferente para narrarlo. ¿Qué descubrimos con el nombre de Dios? Lo primero que descubrimos es nuestra pequeñez, que es el Todopoderoso. El ser humano, cuando se enfrenta a Dios, claramente entra en esta conciencia, ¿verdad? Yo no me imagino a Abraham escuchando esta voz, ¿verdad? Que no sé cómo sonará, ni me quiero tampoco inventar cómo puede sonar la voz de Dios, pero ha de haber sido intimidante, ha de haber sido muy intimidante escuchar a un ser de esa categoría hablarte al oído, o hablarte a la conciencia, y estar seguro de que escuchaste esa voz porque con claridad te dice lo que vas a hacer. Lo mismo Moisés. Vean, por ejemplo, cuando Moisés ve a la zarza ardiendo y la voz le habla en ese lugar, que le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Moisés dice que en el momentito cayó postrado rostro en tierra, ¿sí?
Es decir, llega a sentirse un temor grande. Yo no puedo afirmar que ya he escuchado la voz de Dios, no puedo jactarme de tal cosa. Pero en un retiro espiritual tuve un momento de mucha, ¿cómo diría yo? Un momento de regocijo espiritual muy grande. Y les digo que entiendo a Moisés porque yo estaba en un campo de pelota, estamos en un retiro semanal, era una semana completa de retiro. Nos estamos preparando para la Semana Santa en Cuaresma. Y en un momento yo ya había pasado por mi etapa de ateísmo palpitante por culpa de la filosofía, ya estaba intentando restaurar mi fe. Y me había acordado en ese retiro cuando andaba en el campo de pelota, detrás de la capilla hay un campo de pelota en el seminario donde estudié, y salí como a las 9:30 de la noche, ¿verdad? Al campo de pelota, así en lo oscuro, ¿verdad? Como se miraba al otro lado de la represa de los Laureles y más allá la ciudad de Tegucigalpa. Entonces era un lugar bonito para andar ahí viendo en la ciudad, ¿verdad? Entonces en ese momento me puse a ver las estrellas, bien bonito, el cielo estrellado, en la oscuridad se mira muy bien. Y me acordé de algo que había hecho yo un año antes en el mismo seminario, en un retiro anterior. En un retiro anterior, cuando yo estaba todavía con ese ateísmo palpitante, en el retiro, como no sentía yo ya casi una experiencia espiritual en mi vida, reté a Dios en ese retiro un año anterior a ese otro retiro. En la oración que le hice insolente, le dije: Señor, si realmente existes, demuéstramelo, que la estrella que yo señale ahorita en el firmamento se mueva. Solo eso te pido. Y sigo, ¿verdad? Es decir, le digo, si no me salgo del seminario, no me hago cura, ¿verdad? No, en ese momento no obtuve ninguna respuesta, porque claramente fue un acto de insolencia pedirle semejante cosa a Dios, ¿verdad? ¿Quién soy yo para pedirle eso a Dios? Pero en ese segundo retiro me acordé de esa insolencia, porque en aquel momento estaba muy maduro y había madurado bastante después de un año. Y entonces me acordé de esa insolencia y al recordarlo me provocó, no pánico, sino que me provocó un llanto amargo, como me imagino que sintió también Pedro al traicionar a Cristo. Cuando dice que Pedro lo traicionó por tercera vez, dice que lloró amargamente. Pues me pasó lo mismo, sentí unas ganas de llorar y lloré amargamente. Y en ese llanto me perdí ¿cómo se puede decir? Perdí el control de mi cuerpo. Es decir, en ese momento empecé a temblar, no por miedo, no por pánico, sino como por eso que llamamos el santo temor de Dios, ¿verdad? De saber a quién me había atrevido yo a tentar. Y caí postrado, me caí temblando en el piso, agarré la grama llorando amargamente en ese rato. Elevé los ojos al cielo recordando y diciendo: Señor, te tenté con esta tontería el año pasado, ¿cómo me atrevo yo a pedirte semejante cosa, Señor? Y entonces en ese momento pasó lo inesperado. Vi la estrella que se movió, me quedé viendo una estrella fijamente, recordando que había pedido como que una estrella como esa que estoy viendo ahorita se moviera, y en ese momento vi que esa estrella hizo así, en línea recta de la ciudad. La estrella que estaba viendo se movió en línea recta, ni siquiera fue que pasó así, fue que en línea recta como que bajó atrás de la ciudad, así, se fue para allá. Y dije yo, todavía con un poco de incertidumbre, ¿qué fue lo que vi? Termino mi oración, me voy como los hermanos del seminario y les digo a los que andaban cerca, también cerca del campo, porque varios andamos por ahí en los llanos, y les dije: ¿viste lo que pasó en el cielo? No vi nada. Sí, bajó una estrella, le digo yo, así, línea recta. No vi nada. Bueno, quedé con la duda. Semana siguiente seguía yo estoy investigando noticias. ¿Qué ha pasado en el cielo? En páginas de astronomía. ¿Pasó algo aquí? ¿Iba a pasar alguna lluvia de estrellas? ¿Algún cometa o algo? Tratando de explicar racionalmente lo que no estaba dispuesto a aceptar por fe. No me di cuenta que en ese momento es como que Dios hubiese dicho: no es cuando tú quieras, es cuando yo lo decida. ¿Sí? Y es básicamente, ¿verdad?, lo que pasó con Pedro. Con Pedro pasó algo semejante. Se acerca donde Jesús, se acerca a Jesús y le dice: Pedro, echa las redes para pescar. Y le dice Pedro: Señor, hemos estado toda la madrugada pescando, no hemos capturado ni un tan solo pez. Y le dice: pero en tu nombre echaré las redes. Echó las redes y dice que la red se puso tan llena de peces que casi revienta. Y después de ese momento en el cual Pedro se da cuenta de lo que acaba de pasar, cae postrado
frente a Jesús y le dice: apártate de mí que soy un pecador. Es decir, le hizo una profesión de fe en realidad, reconociendo su pequeñez. Y eso es lo que realmente sucede cuando alguien encuentra poco a poco a Dios. Hay tantas cosas que se pueden decir acerca de esas experiencias espirituales que no podría acabar la noche de contarles tantas cosas, pero tengo que proseguir. Ante la zarza ardiente, Moisés claramente se quita las sandalias, se cubre el rostro, porque cree que si ve a Dios cara a cara puede morir, tiene temor de morir por ver a Dios cara a cara. Pedro exclama: ay de mí que estoy perdido. Isaías, cuando se enfrenta a Dios, dice: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Es decir, no se atrevía tampoco a ver a Dios, tenía temor de morir por ver a Dios. Había esa certidumbre en el pueblo de Israel por el tema del Arca de la Alianza. Recuerden que según la historia del Arca de la Alianza, existía la fama de que aquel que tocara el Arca de la Alianza podía morir. Pues imagínense lo que implicaría ver a Dios, ¿verdad? El pueblo tenía por fe la creencia de que si miraban la gloria de Dios podían caer muertos. Podría ser del impacto, podría ser por absorber una información que no está preparado el ser humano para absorberla, quizá. No sé cuál sería la convicción del por qué creerían que morirían, pero creían que no, o quizá porque el pecado mismo, ¿verdad? Se produciría quizá un grado de conversión tan radical en ese momento que rápidamente podrían morir fulminantemente, ¿verdad? Por un ataque cardíaco o algo. Ante los signos divinos que Jesús realiza, pero también exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Dios es misericordioso y clemente, y a pesar de la pequeñez del hombre trata de mostrarse la historia, ¿verdad? Trata de acercarse al ser humano. Dios es tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, así nos lo revela Éxodo 34. El nombre divino de yo soy, pues lo que implica también es la existencia, que Él es siempre, como lo va a decir también en Apocalipsis. Miren que en el Éxodo dice: yo soy el que soy, y en Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega, soy el principio y fin, es decir, soy el antes y después. Dios no tiene, por tanto, una existencia condicionada a la temporalidad. Es un ser que es siempre, por eso es un ser eterno. Y claramente, también como es un ser eterno, pues su amor también es eterno. Para San Agustín, Dios es la verdad, así lo expresa en algunas de sus obras. Dios es la verdad y Él hace verdaderas todas las cosas, es decir, Dios permite que todas también las cosas existan, ¿verdad? De alguna manera la verdad en este sentido parece ser más sinónimo de existencia que de certidumbre, ¿verdad? Cuando dice que Dios es verdad, significa que es un ser que se puede perfectamente, que no va a engañar, un ser que realmente no tiene engaño en su boca, sus palabras siempre enseñan verdad. El hombre también está llamado a vivir de esta verdad, a compartir con fidelidad la palabra de Dios y a poder conocerle, a poder tener esa experiencia con Él. Uy, la reunión ha finalizado. ¿Qué pasó? Se fue. Permítanme un segundo, voy a reiniciar la sesión con los que están allá. Es internet de la universidad. Espero que no vayan a descontar a la hora. Voy a conectarlo nuevamente. Vamos a ver acá. Vamos a conectarlos inmediatamente. Ahí, que se vayan conectando ellas. Voy a compartir la pantalla. Bienvenida nuevamente. ¿Qué tal reentraron, chicas? Tenemos 2 horas ya de clase. ¿Por qué no sacó la plataforma, Ordalito? Sí, a mí también me sacó. ¿Ah? Por esto estoy abreviando. Bien, vamos a proseguir. Dios es amor. También la palabra nos expresa esa naturaleza de Dios. Lo dice San Juan en la carta de Primera de Juan, en el capítulo 4. Quiero recordar las palabras de ese texto. Dice: queridos, amémonos unos a otros, porque Dios es amor, y todo el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Por eso pide constantemente el amor mutuo. Dios es amor, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. El amor que Dios tiene por Israel es grandísimo. Dios se compara como un padre, Israel como su hijo. Dios se compara como el esposo, Israel como la esposa. Así es el amor de Dios, un amor filial, un amor casi conyugal, ¿verdad?, con su pueblo. Y por tanto, también nos evoca esto en el Hijo. El Hijo también es esposo de la iglesia, ¿verdad? Y por tanto, sigue la misma semejanza del Padre. Así como el Padre es misericordioso, el Hijo es misericordioso. Así como el Padre es la verdad, el Hijo también es la verdad.
Así como el Padre es amor, el Hijo también es amor. El amor de Dios es eterno y dura para siempre. Es rico en amor y fidelidad, donde dice Éxodo 34:6. Consecuencias de tener fe en Dios. ¿Qué es lo que pasaría cuando alguien por fin decide creer? Pues lo que se espera de un creyente es lo siguiente. Primero, que reconozca la grandeza de Dios y la majestad. Es algo natural, ¿verdad? Como les digo, se genera esto que llaman los agiógrafos el temor de Dios, ¿verdad? Esta santidad de Dios es tan grande y su poder es tan inmenso que nos vemos tan empequeñecidos. Pero no es reconocer la grandeza como para decir vamos a elevar el ego de Dios. No, Dios no necesita nada de esto. No, es más bien la actitud humana, ¿verdad? De reconocer esa grandeza. Vivir en acción de gracias. El que claramente tiene fe, todo el tiempo pasa agradecido, ¿sí? No pasa, les comentaba a los de la mañana, el día de hoy, de que ayer murió mi tío, el sacerdote padre Héctor Manuel Castro, el padre Tito. Él era tío mío de paterno. Yo no pude viajar porque claramente tenía que dar las clases, no podía perder una hora más porque ya tengo reposiciones mañana, por ejemplo, y tenía que dar estas clases intensivas. Murió antier, ayer lo llevaron, lo velaron toda la noche, hoy lo enterraron. No pude estar ni ayer ni hoy en Ocotepec, allá lo enterraron. Estuve en Trinidad primero y después en Ocotepec. Pero les decía a los chicos, yo noto algo que solamente la gracia de Dios puede dar. El que es verdaderamente cristiano no tiene por qué estar tan triste por la muerte. Es decir, debe estar consciente de que solamente es un paso nada más. Pero uno nota en la familia claramente amigos y familiares que sufren más, ¿verdad? Que pareciera como que hay algo que está atado todavía entre la persona que murió y ellos, por lo cual se ve el sufrimiento, un sufrimiento muy amargo. La palabra cuando habla del duelo nos dice que debemos llorar a nuestros seres queridos 1, 2 días, a lo más 3, ¿verdad? Para que por lo menos la gente de afuera no vaya a pensar que no le amábamos. Era más bien para cuidar la fama, el demostrar el llanto. Por eso incluso la familia a veces cuando no había nadie que llorara por alguien que había fallecido, a veces incluso en Israel contrataban a las famosas calandrias. Todavía en México tenían esa tradición, que contrataban a mujeres lloronas para que lloraran por el muerto, ¿sí? Para que se viera que alguien sufría por la persona. A ese nivel cultural se llevó el tema del llanto. Pero claramente, si alguien no siente la ganas de llorar porque está tranquilo, feliz por lo que hizo en vida con este hermano, está además confiado de que la muerte no es el final, sino que es un paso para la resurrección, no tiene por qué sentirse mal por no demostrar el llanto, ¿verdad? Yo creo que lloré más al verlo sufrir en la camilla que cuando supe que se había muerto, ¿verdad? Es decir, ahí sí se me salieron las lágrimas de verlo sufrir como él estaba sufriendo. Pero cuando ya supe que ya había muerto, dije, bueno, ya está descansando, ¿verdad? Bendito Dios, que ya no está sufriendo en esa camilla. Es decir, la convicción debe ser diferente para el que es creyente. Debe haber más paz, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por la vida de la persona que pudimos conocer. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Es también parte de la fe, que yo veo a Dios también reflejado en mi hermano. En el año 79 en México, en la ciudad de Puebla, tuvieron una reunión los obispos de toda Latinoamérica, los de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es una de las tantas reuniones del CELAM, como se llama, y concluyeron en un documento que se llamó el Documento de Puebla, que ustedes lo verán también en Doctrina Social de la Iglesia. En ese documento de Puebla hay una serie de numerales donde menciona los rostros latinoamericanos. Es decir, empiezan a hablar los padres de Latinoamérica, los obispos de Latinoamérica empiezan a hablar de Cristo reflejado en el sufriente, en el marginado, en el oprimido. Y por tanto, a la luz de esta idea de que Cristo está presente en el que sufre, pues redactaron un parrafito por cada uno de los rostros latinoamericanos que había que resaltar. El rostro de los niños, el rostro de las mujeres, el rostro de los ancianos, el rostro de los obreros, el rostro de los indígenas marginados, el rostro de los que claramente están también como presidiarios, el del preso, que está injustamente preso. Es decir, ver en los hermanos y en su sufrimiento a Cristo sufriente, a Cristo que lleva la cruz, porque todos también cargamos con una cruz. Eso es lo que nos pedía ese documento de la iglesia, y es claro que
que al tener esta conciencia de Cristo sufriente, pues claramente tratamos de aliviar ese peso en los hermanos. Aquel que está pobre, que ya no siga en la pobreza; aquel que está marginado, que no siga, obviamente, excluido. El deber de la iglesia es este, y eso es lo que intentamos inculcar en la vida de los seres humanos, cristianos o no cristianos por igual, católicos o evangélicos por igual. Es decir, que podamos ser partícipes de esta promoción, ¿verdad?, humana, pero una promoción humana integral, que considere realmente dar, como dijimos al principio, la justicia al prójimo. 4. Usar rectamente las cosas creadas por Dios. Yo no puedo entender realmente aquel que diga soy cristiano, pero a la vez contamina el ambiente, destruye, quema bosques, tala, mata animales, ¿verdad? A propósito, no por comer, sino a propósito por sufrir, como los que van a pagar por ver a los toros morir. No entiendo realmente esa forma de cristianismo que dicen creer en Dios, pero no tienen consideración con los más débiles e indefensos de este mundo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en ese sentido, ¿verdad? Y una sensatez. 5. También el que tiene fe permanece confiado en Él, incluso en la adversidad. Incluso en la adversidad. Ahorita, como les digo, por este fallecimiento de mi tío, yo he tratado en mi red social no compartir tanto el sentimiento de la muerte de él. Sí invité por la familia a que acompañaran los que podían ir, pero no he querido publicar más de cosas que provoquen más dolor, porque veo a mi familia muy sufriente, y publicando a cada cosa, cada detallito. Es decir, en vez de vivir el momento de reflexión sobre la vida y la muerte, como que les place publicar cuando están llevando el sepulcro, cuando están metiendo el sepulcro, cuando están abriendo el lugar. Les place publicar todo esto como para generar más lástima o dolor. Yo creo que por la fe que tengo en Cristo no estamos llamados a eso, a hacer de este dolor algo más duradero. Al contrario, tenemos que tratar de ayudar a aliviar. Entonces yo lo único que hice hoy fue compartir una foto mía y poner ahí una que decía motivado, ¿verdad? Y la canción de fondo dice: Dios ya lo tiene todo bien calculado. Yo me confío en Él. Ella sabe lo que va a pasar. Ella sabe lo que va a pasar. Yo no puedo cambiar la historia, ¿sí? Y esa es una decisión de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es seguir siempre con el entusiasmo. Porque yo conocí a mi tío muy bien. Estuve con él 2 años viviendo. Y yo supongo que como sacerdote, como él era, tampoco, él incluso cuando predicaba misas de difunto en las que yo estuve con él, su predicación era de entusiasmo, su predicación era de levantar la cara, de levantar el ánimo, ¿verdad? De que si tanto amamos a este ser que estamos despidiendo, pues hay que seguir con entusiasmo la vida, ¿verdad? Porque eso es lo que habría deseado en vida esa persona. Pero hay gente que como que nos gusta demasiado hacer ver más triste la vida. Yo creo que el cristiano debe ser luz en vez de oscuridad, debe tratar de ser tranquilidad en vez de la angustia. Como decimos en la oración de la tarde: hazme un instrumento de tu paz, ¿sí? Es decir, no ser realmente instrumento de tristeza, porque eso ya hay mucha gente en el mundo así, ¿verdad? Tenemos que hacer lo contrario. Por la fe nos debe ayudar a eso. Miren la Santa Teresa de Jesús, gran doctora de la iglesia, cómo escribe un poema muy bonito que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y eso es algo de que tenemos que tratar de tener esa convicción. Los santos que estaban muy cerca de Dios tenían siempre esta forma de ver la vida, aún en las angustias, aún en las tristezas. Miren a Pablo, cómo Pablo entusiasma a las comunidades a ser fieles a Cristo, a pesar que él está encarcelado. Desde Éfeso les escribió cartas a los Gálatas, ¿sí? Dice que está entre cadenas. Él afirma en su carta que está encadenado. Y a pesar de eso escribe cartas de entusiasmo a las comunidades, para que no pierdan la esperanza y la fe. Ese es un cristiano de verdad. Alguien que a pesar de su angustia presente, sabe que esto es pasajero, ¿sí? Por eso Pablo incluso en 1 Corintios capítulo 7 dice: los que tengan mujer como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que ríen como si no rieran, porque todo lo de esta vida es pasajero, todo pasa, todo apenas es una sombra de lo venidero. Con respecto a la Trinidad, aclarar algunos detalles. La palabra Trinidad, la primera vez que la escuchamos fue de Tertuliano, filósofo cristiano, ¿verdad? También uno de los defensores de la doctrina primitiva de la iglesia, y él es el primero que utilizó la palabra Trinitas, que significa la unidad sustancial entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas
bajo una sola sustancia. A esto nosotros en la Iglesia Católica le llamamos el dogma de la Santísima Trinidad. Es tanto Dios el Padre, como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu, aunque como personas, ¿verdad? Cada uno tiene su forma específica de ser, ¿verdad? Su forma distinta de ser. Claramente hay que leer la palabra para ir descubriendo realmente las cualidades de cada uno, ¿verdad? De cómo cada uno se ha revelado también, ¿verdad? Cómo cada uno participa también en la historia de la salvación. Comúnmente creemos que, por ejemplo, cuando Dios crea, el que creó es el Padre. La gente cree que es el Dios Padre que ha creado. Pero la Biblia nos revela que también el Hijo estuvo presente en la creación y el Espíritu Santo también estuvo presente al principio mientras oleaba las aguas. Dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas antes de que se creara todo. Es decir, los tres participan en el momento de la creación. Pero hay gente que como que intenta a veces encasillar a cada uno en alguna característica. Hay características propias de cada una. Por ejemplo, el único que ha venido a redimir la humanidad de forma física es el Hijo. Eso es innegable. Y por tanto no podemos decir que el Espíritu Santo también estuvo encarnado y que el Dios Padre también estuvo encarnado. Solo se encarnó la persona del Hijo, aunque en él también reside sustancialmente el Padre y el Espíritu. Es una cuestión muy complicada de entender. Y les digo que es complicada de entender porque incluso a esto le llamamos, como les digo, misterio de Santísima Trinidad. ¿Por qué no le llamamos revelación de la Santísima Trinidad? Porque todavía hay cosas que no logramos comprender de esto. Se queda como algo misterioso, algo oculto. Misterio en griego significa algo oculto a la razón humana. Entonces, vean este esquema que aparece en algunos de los libros litúrgicos de la Iglesia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es Padre, el Padre no es Espíritu y el Hijo no es el Espíritu Santo. Cada uno separado con su persona, ¿verdad? Aunque comparten la misma sustancia divina. Para entender un poquito más esto también y su relación, algunos textos interesantes. Primero, textos entre el Hijo y el Padre. Dice Juan 18:16. Y si juzgo, dice Jesús, mi juicio es verdadero porque no estoy yo solo, yo y el que me ha enviado. Se refiere al Padre que le envió. Porque Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? 3:16. Envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso entendemos que cuando dicen yo y el que me ha enviado, se está refiriendo al Padre. Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, vean, el Padre va a enviar a alguien llamado el Espíritu Santo en nombre de Cristo, por lo cual ese Espíritu no es Cristo, ¿verdad? No es el ungido, es otra persona distinta a Cristo. Hay que aprender a hacer esa diferencia, sobre todo cuando leemos la palabra, ¿verdad? Aunque en definitiva al final creamos que es el mismo Dios. No podemos entenderlo. Miren, hubo un doctor de la iglesia que es San Agustín de Hipona, que hasta escribió un tratado teológico llamado De Trinitate, tratando de entender la Trinidad, y no pudo entenderla, por más que trató de indagar con la mente, qué es lo que nos puede revelar la palabra también alrededor del Padre, Hijo y Espíritu. No hay manera de entender cómo es que son tres y a la vez uno, ¿verdad? Algo así como el aceite 3 en 1, ¿verdad? Como 3 en 1. Quizá la manera más cercana a entender esta naturaleza triple de Dios, triple persona de Dios, porque es una sola naturaleza divina, sea quizá, y aunque no nos guste mucho esa comparación, porque realmente se puede caer en una herejía llamada modismo o modalismo, que es la idea de creer que Dios tiene tres modos, pero no es que tiene tres modos, son tres personas que pueden estar separadas y a la vez simultáneas en un solo momento, como por ejemplo en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, el Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, el Hijo abajo siendo bautizado con agua y el Espíritu bajando en forma de paloma. Los tres hicieron actos de presencia separados, los tres, aunque son un solo. Y tragué saliva, me raspó, no sé, la garganta. Separados en ese mismo momento, así que ellos pueden hacer actos de presencia como tres personas distintas, ¿verdad? Por esa razón no podemos creer que Dios Padre se transforma en Hijo o que el Hijo se transforma en Espíritu, no podemos decir eso. Pero algunos han intentado, por ejemplo, utilizar el ejemplo del agua. Por ejemplo, el agua, dicen algunos, puede estar en sólido, líquido y gaseoso, pero esa es la herejía en la cual no podemos caer, de creer que Dios es que se transforma. Creo que quizá más cercana, utilizando siempre el agua, podría ser la idea de que
Yo el agua la puedo repartir en 3 vasos y cada vaso contiene agua, su sustancia no cambia, a pesar que en los 3 vasos por separado esté la presencia del agua. Eso quizás sea más cercano a la idea de esta triple persona de Dios. Con respecto al Hijo y al Espíritu, dice Hechos, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo. De hecho, uno de los padres de la iglesia, que es San Ireneo, nos recuerda esta situación. Nos dice, en el nombre de Cristo está la presencia de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando yo digo Cristo, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué estoy diciendo cuando digo que Jesús es el Cristo? Cristo tiene un equivalente en el hebreo. Cristo es una palabra griega y tiene un equivalente en el hebreo que es la palabra Mesías. ¿Qué significa Mesías? Mesías y Cristo son sinónimos, pero en diferentes idiomas. Cristo en griego, Mashiach en hebreo, Hamashiach, el Mesías en hebreo. ¿Qué significa Mesías? Miren que en Israel, cuando Dios llama al profeta Samuel para que elija al primer rey, lo que a Samuel hace para nombrarlo rey es echarle aceite, es decir, ungirlo. ¿Sí? A alguien escogido por Dios se le ungía. Al profeta se le ungía con el Espíritu Santo y a otros a los reyes se les ungía con aceite. Y el pueblo de Israel seguía esperando a otro ungido, al Mesías. Mesías o Cristo significa ungido. Por eso es que dice Ireneo que en el nombre de Cristo, en la palabra Cristo, está contenido la Trinidad. ¿Por qué? Porque si Cristo es el ungido, bueno, Él es el ungido, recibe por tanto una unción que es el Espíritu de un ungidor que es el Padre. O sea, el Padre unge, el Hijo el ungido y el Espíritu la unción. Por eso él se refiere a esta triple también presencia de Dios en el nombre de Cristo. Son inseparables en el obrar, por eso decimos que cuando el Padre actúa en la creación, también el Hijo y el Espíritu Santo también participaron. Son claramente inseparables en ese sentido, excepto para la misión del Cordero, ¿verdad? La misión que Jesús tenía que hacer, esa la tenía que hacer Él por sí mismo, es decir, solamente movido por la fuerza del Espíritu, pero sí encarnado, ¿verdad?, su sustancia en la sustancia también humana. Por eso decimos que Cristo tenía 2 naturalezas. Creemos que Jesucristo tenía la naturaleza humana y divina, ¿verdad? Nosotros tenemos solo la naturaleza divina, pero en Él residían ambas, ¿verdad? Como una sola sustancia. No, como 2 sustancias en una sola presencia humana. Los 3 son realmente las 3 son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo es el que engendra y también procede del Padre y del Hijo. Vean cómo incluso el nacimiento de Jesús se desarrolla porque el Padre manda a un ángel para avisarle a María que iba a nacer su hijo, de ella. Pero el Padre es el que quiere tener un hijo, ¿verdad? El Hijo nace de María y ese hijo se hizo por obra del Espíritu. O sea, hay una actuación de manera, diríamos, simultánea de las 3 personas en ese misterio de la encarnación del Verbo. Dios también es el Todopoderoso, ¿verdad? Todo cuanto le place, Él lo realiza. Igual que el Hijo. Si al Hijo le placía hacer vino de agua, lo hizo. ¿Sí? Si a Cristo le placía multiplicar 2 panes y 5 panes y 2 peces, lo hizo, ¿verdad? Y no importaba si eran 3.000, 4.000 o 5.000 personas las que querían comer, ¿verdad? Si Él le placía, lo hacía, lo realizaba. Levantaba muertos, expulsaba demonios, caminaba sobre las aguas, paraba el clima, ¿verdad? Detenía la tempestad de las aguas y de la tormenta. Es decir, cuando Él quería hacer algo, lo hacía. ¿Por qué? Porque recuerden que Cristo también es creador. Y cuando Él lo desea, se hace. Igual que el Padre cuando dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Es decir, la voluntad también del Padre creadora también reside en el Hijo. El Hijo también es creador, igual que el Padre. Recibe varios adjetivos en la palabra: Dios poderoso, Señor de los ejércitos, Señor fuerte y valeroso, nada le es imposible, etc. Pero también hay un elemento que considerar. Hay mucha gente que se desespera ante la historia del mundo porque ve que hay mucha maldad y pareciera como que Dios no está haciendo nada.
De hecho, incluso algunos filósofos han atacado esta idea, diciendo de que si Dios existe, dicen algunos filósofos agnósticos, si Dios existe, nos es indiferente, porque no está haciendo nada que sea favorable para nosotros. Eso es lo que ellos creen. Sin embargo, desde la fe cristiana tenemos otra experiencia, que Dios realmente sigue actuando en el pueblo cuando el pueblo lo solicita. Que hay sanaciones de enfermos, que hay milagros que se han hecho en la historia, ¿verdad? No ahorita, en todos los 2000 años que tenemos de historia, ¿verdad? Han habido milagros de parte del Señor. Les pongo solamente un caso de una pareja mexicana. A la esposa, 2 médicos le diagnostican cáncer de laringe. No le quedaba de otra que someterse a la quimio, pero el médico le había dicho que tenía que estar ya en reposo, porque su condición podía caer ya en un sistema, diría yo, en una etapa terminal. Estaba a un paso de caer en una etapa terminal. Y entonces esta mujer, todavía con esa dificultad, incluso hasta para hablar, le dice a su marido, se enteran en la iglesia, no recuerdo exactamente de dónde eran, si era en Tamaulipas, me suena, no sé si era en Tamaulipas, pero resulta que escuchan en la iglesia que va a haber una excursión a Europa Oriental, la parte donde está la actual Bosnia-Herzegovina, un lugar llamado chiquitito del antiguo país llamado Yugoslavia, que se llama hoy en día Bosnia-Herzegovina, pero el lugar se llama Medjugorje. Y la esposa le mete en la cabeza al esposo, yo quiero ir. Dicen que allá Dios otorga milagros para quien se atreve a peregrinar hacia ese lugar. Quiero ir, ¿verdad? Y el esposo le dice, el médico dijo que tenía que descansar, que reposar. Si reposo ahorita, no me voy a morir ni antes ni después. Dice ahí, yo quiero ir. Total que con esa fe se movieron del lugar, cumplen con todo lo que hacen en el lugar de Medjugorje, que es que la gente celebra misa, va a una montaña alta a orar también. La gente incluso carga enfermos hasta la montaña para pedir a Dios el milagro de curar al enfermo, demostrándole con esa penitencia que realmente quieren ver el milagro, ¿verdad? Y después de que termina toda la experiencia, y encantada, el esposo encantado de vivir la experiencia. Cuando regresan, ¿verdad?, de allá, ella siente que algo ha cambiado. Siente que algo ha cambiado con respecto a su voz, como que se está aclarando. Dándose esa circunstancia, ella vuelve a decirle al esposo, quiero volver a hacerme el examen. Ya gastamos 2 veces, ya está confirmado. No, quiero hacerme otra vez el examen. ¿Sí? Y se vuelve a practicar el examen y le sale que ella no tiene cáncer. Queda completamente curada de cáncer. Y eso solamente es uno contemporáneo de lo que yo he podido indagar, leer, incluso ver, que ella presentó los estudios médicos que le hicieron antes y después, que son prueba para nosotros en el pueblo cristiano de que Dios sigue obrando en su pueblo. Lo que pasa es que el mundo tiene tanta falta de fe que por eso también Dios no se manifiesta como se ha manifestado en algunos hermanos. Pero claramente, en esa circunstancia de desesperación que nos puede dar, de esa aparente, misteriosa falta de Dios o falta de presencia de Dios o de aparente impotencia de Dios para acabar con las cosas, la iglesia nos dice lo siguiente: la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Cuando uno mira, puchica, mataron a este niño, mataron a esa mujer, ¿por qué Dios permite que pase esto? Uno se hace esa pregunta y es algo natural que nos hagamos esa pregunta. Dice la iglesia, a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Nada es pues más propio para afianzar más bien nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. En la Biblia, cuando se trata del tema del sufrimiento, Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, las bienaventuranzas hablan del sufrimiento humano, de la tribulación humana, del dolor humano, pero nos llama a tener paciencia. Llegará el momento en que todos los que en esta tierra, en este pequeño espacio de tiempo, porque nuestra vida es apenas un pequeño espacio de tiempo, comparado a lo que Dios nos quiere dar, que es vida eterna,
es apenas un pequeño espacio de tiempo, que tengamos la paciencia de soportar la prueba, de soportar la angustia, porque aquellos que han cometido el mal tendrán su juicio, y los que han sufrido por el mal también tendrán su recompensa. Entonces se nos llama en la fe a permanecer firmes a pesar de las circunstancias. O sea, solo pónganse a pensar en Jesucristo. Jesucristo en el momento antes de ser crucificado, sabía que iba a ser crucificado desde el primer año de su predicación, porque desde los primeros años que él empieza a predicar, ya empieza a anunciar que el Hijo del Hombre va a morir, que va a ser crucificado, que será levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Muchas veces anunció su forma de muerte. Los apóstoles no entendían tan bien por qué decía todo esto. Lo entendieron quizá en el momento de la cruz, pero a pesar de ese Jesús que estaba consciente de la manera como lo iban a matar, porque tenía conocimiento de ese futuro, al menos de ese futuro en su propia existencia terrenal, porque respecto al futuro del universo le fue limitado ese conocimiento. Nos queda claro en la palabra cuando le preguntan: Señor, ¿cuándo va a ocurrir todos estos eventos futuros? Y Jesús les dice: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre, solo mi Padre en el cielo. Es decir que habían cosas que Cristo podía acceder con su conocimiento futuro a cosas de su propia vida terrenal, adivinar lo que pensaban en el corazón incluso de las personas, pero habían conocimientos futuros que por prudencia no podía también saberlo, quizá porque claramente lo podrían haber torturado hasta sacarle verdades, si él dejaba notar que realmente tenía ese conocimiento a futuro. Por lo cual él se muestra también, ¿verdad?, un poco, diríamos, sin ese conocimiento sobre el futuro de la tierra. Pero respecto a su muerte sí lo tenía muy claro. Tenía muy claro desde niño, desde los 12 años, que iba a estar en las cosas de Dios, metido en las cosas de Dios. Cuando le dice a María y a José: ¿no sabías que debía estar en las cosas de mi Padre? O sea, Jesús sabe perfectamente cuál es la misión, lo va conociendo poco a poco en su vida, va teniendo conciencia de que Él es el Mesías, hasta que tiene una certeza completa de lo que va a pasar. Y a pesar de esa circunstancia, tuvo un momento, no diríamos de cobardía, sino de debilidad humana, de sentir la angustia, de pensar en la muerte. Porque si a ti te dijeran: mañana mismo te van a estar matando, ¿verdad?, ¿cómo te pondrías tú? ¿Dormirías? ¿Estarías tranquilo si supieras que mañana a las 3 de la tarde te vas a morir? ¿Sí? Jesús lo sabía y tuvo que lidiar con eso, incluso en su oración, ¿verdad?, pidiendo a Dios, incluso muy humanamente, le pide a Dios: si fuese posible apartar ese cáliz, ¿verdad? Padre, si es posible aparte ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, tuvo un momento también de debilidad muy humana, ¿sí? Nosotros, imagínense cómo no vamos a tener otras debilidades. Entonces, lo que nos dice la palabra, si Cristo tuvo ese momento, pero a pesar de ello se vio fortalecido, también nosotros tenemos que aprender al Maestro, que Él pudo vencer esa debilidad humana, ¿verdad? Aún con la tortura tan grande que le esperaba, logró vencer ese temor y restaurado con la fe de la oración, ¿verdad? Con la oración misma restaura su fe y sale adelante con la misión, ¿verdad? El mismo día, en ese mismo momento que él hace esa oración, ¿verdad?, lo llevan preso. Pasamos a hablar un poquito acerca de Dios como creador del cielo y de la tierra. Salmo 8. Quiero recordar las palabras del Salmo. El Salmo dice: Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre sobre toda la tierra. Dice en una parte de ese Salmo, entre tantos fragmentos que contiene, hablando acerca de la grandeza de la creación, dice: al contemplar el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Este salmista, cuando se evoca la idea de qué es el hombre para darle tanto poder, para compartirle parte de tu grandeza, de tu gloria, o incluso de volverle administrador del dominio de las cosas, ¿verdad? Porque todo lo sometiste bajo sus pies, dice el salmista: rebaños de ovejas y de vacas, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas sobre las aguas. El salmista se llena de misterio ante esta curiosa revelación que le viene de parte del Espíritu. El hombre le es dado gran poder sobre esta tierra, y sin embargo, cuando vemos a muchos hombres en esta tierra, pues realmente somos nada comparado al universo. Somos nada a comparar el resto del universo. A pesar de ello, Dios ha querido crear al hombre, y lo ha querido crear libre, con voluntad, no como un robot autómata, sino con capacidad de decidir si quiere o no quiere entrar en la relación con Él y amarle como Él quiere que le amemos. Es una decisión muy voluntaria,
Creemos en Dios Padre Creador. Él ha creado también junto con el Hijo todas las cosas, ¿verdad? Sabemos todo lo que dice Génesis, que dividió el cielo y la noche, las aguas y la tierra, y el cielo y firmamento, ¿verdad? Cimentó las lumbreras de los cielos también para marcar estaciones del año. Todo eso nos comenta Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 2 se nos comenta que también creó al hombre a su imagen y semejanza. Primero crea a los animales, a las bestias del campo. Primero a los monstruos marinos, después a las bestias del campo, las aves del cielo. Y por último aparece el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Dios como Señor del cielo y de la tierra, ¿verdad? También está contemplado en el mismo credo. Decimos creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ese creador del cielo y de la tierra, pero también no solamente de lo visible, de lo que vemos, también de lo invisible. También de lo invisible. En Colosenses capítulo 1, San Pablo, cuando habla de la creación, dice claramente que por Cristo se hizo todo, sin Él no se ha hecho nada, porque por Él han sido creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, y menciona tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Es decir, la creación de los ángeles, que son los tronos, dominaciones y potestades, a los cuales se refiere Pablo, ¿verdad? Son categorías de ángeles según la teología, ¿verdad? Unos son los ángeles de los tronos, otros son los ángeles, ¿verdad?, de los principados, otros son los ángeles de las potestades, son categorías de ángeles según la teología de la angelología. Son seres que evidentemente ante la raza humana son invisibles, ¿verdad? Pero ante Dios están constantemente en su presencia. Y también creó a los seres visibles como los hombres, ¿verdad? Somos criaturas. Ahora bien, también aclarar un pequeño detalle sobre el tema de los ángeles. ¿Y los demonios? ¿También Dios creó a los demonios? Dios creó a los ángeles. Y de los ángeles, por voluntad, porque también tienen libre albedrío como los seres humanos, algunos decidieron seguir fieles a Dios, como muchos seres humanos tratan de hacerlo, pero también otros se volvieron arrogantes y pecaron contra Dios, cometieron el pecado de la soberbia. Y a estos ángeles que pecaron contra Dios se les llama demonios. Es decir, sí son originalmente criaturas de Dios, pero no es voluntad de Dios que se hayan vuelto malos, como tampoco es voluntad de Dios que seamos malos también los seres humanos. La maldad es la ausencia de bien. La maldad es como la oscuridad. Donde no hay luz, hay oscuridad, ¿verdad? Siempre que hay luz o hay bondad, no existe, por tanto, la oscuridad o el mal. Dice el Catecismo, la existencia de los seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. La palabra ángeles significa mensajero, ¿sí? Viene de ángelos, que significa mensajero en griego. Es una verdad de fe. Creemos que existen evidentemente para colaborar con Dios, para servir en su presencia, pero también han mantenido comunicación con los hombres. En la palabra, los ángeles aparecen ante los hombres para comunicar voluntad de Dios, y lo hemos creído hasta el día de hoy. Incluso hay una doctrina dentro de la Iglesia Católica que es la doctrina de los ángeles guardianes, ¿sí? Que es lo que Satanás le cita a Jesús en el momento de la tentación del desierto, que le dice: tírate desde lo alto, porque está escrito que no permitirá a Dios que tu pie tropiece, sino que enviará a los ángeles para que te cuiden. La idea de que hay ángeles que pueden cuidarnos en la tierra es la doctrina de los ángeles guardianes, que creemos que cada ser humano puede tener por parte de Dios un guía espiritual, un ángel guardián que nos acompaña, que está ahí como igual que los demonios, que pueden influir malignamente en el ser humano, influenciando, ¿verdad?, con pensamientos, ¿verdad?, influenciando con ideas. De repente hay gente que tal vez estaba tranquilo y de pronto se le ocurrió la locura. Tírate, hombre, ¿verdad? Salí despachán, hombre, no estudies. A veces uno se pregunta de dónde viene toda esa inspiración, ¿sí? Nosotros no va a estar hablando, dicen acá. Sí, a veces las inspiraciones malignas que vienen a nosotros podrían venir, sí, a veces de nuestra voluntad, pero a veces podrían ser ideas que andan ahí flotando. ¿De quiénes? Quizás de demonios, que puedan estar a nuestro lado, como soplándonos al oído, ¿verdad?, diciéndonos cosas que pueden entrar. Recuerden que son seres también intelectuales, ¿verdad?, y por tanto tienen también capacidad de voluntad, y tienen la voluntad de dañar al ser humano, de apartarlo de Dios. Pues de igual manera también hay ángeles que pueden hacer lo contrario, pueden inspirarnos a hacer lo bueno, como muchas veces aparecían los ángeles guiando a los hombres de la antigüedad, ¿verdad?, como a Jacob, por ejemplo, cuando se enfrenta con el ángel, como a Gedeón, cuando el ángel le avisa que debe de ser el guía del pueblo en la guerra contra Madián. Es decir, los ángeles también pueden aparecer como el ángel le habló a través de los sueños a José,
¿Se acuerdan que José, el padre de Jesús, recibe un mensaje en sueños de parte de un ángel? Es decir, tienen la capacidad de aparecerse en un sueño y decirnos una voluntad de Dios. Así de misteriosa es la acción de los ángeles según la palabra. Por lo cual creemos que podría seguir habiendo influencia espiritual de los ángeles hasta el día de hoy. Por eso también pedimos a Dios, ¿verdad?, mediante una invocación muy tierna que nos enseñan desde niños. Hacemos una invocación a los ángeles: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. ¿Verdad? Muy bonita la manera tierna como nos inculcan esta fe de la iglesia. Son hijos de Dios, sirven a Dios, están desde el momento de la creación sirviendo como la corte celestial, ¿verdad?, ayudando a Dios también en el proceso de la historia de la salvación de los hombres, anunciando de lejos o de cerca la salvación que viene a los seres humanos, sirviendo también al designio de Dios para esta realización. Además que ellos son los que cierran el paraíso terrenal, ellos son los que se ponen al frente como custodios del paraíso. Y creemos también que los ángeles están, ¿verdad?, dispuestos en el cielo, presentando también en copas de perfume las oraciones de los santos. Eso nos lo revela Apocalipsis. Ahí dice que los ángeles están presentando como ofrendas estas copas llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Prosiguiendo, aquí un poco rápido, no voy a ser tan exhaustivo con esto, porque quiero avanzar a la otra parte de temas. Y aquí lo pueden ver en la diapositiva. Alguien ha intentado explicar, y de hecho se puede intentar hacer esto, aunque no, para la teología esto no tiene mayor impacto, es decir, no nos aumenta o la fe más allá de lo que ya lo tenemos. Es decir, es una curiosidad nada más, véanlo como una curiosidad. Es que la Biblia narra que la creación fue en 6 días. Recordemos que estos días no se refiere a días de 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a crearlo todo, no existía el sol y la luna, por lo cual no son días terrestres, sino que tendríamos que en todo caso referirnos a días divinos. Son días divinos, por tanto podrían ser eras, eones, ¿verdad?, millones de años, para poder generar estos cambios que llamamos días de la creación. Hay una teoría científica que es la teoría de la evolución del universo, que dicen que hace 13.7 billones de años hubo un Big Bang, ¿verdad?, y se hizo la luz con el Big Bang, y apareció todo el universo, y fue por diferentes épocas. Hubo un momento de oscuridad, dicen al principio, primero la gran fluctuación de luz, luego un gran tiempo que ellos llaman la Dark Age, la era oscura o era de mucha tiniebla, hasta que empiezan a aparecer las lumbreras, los grandes soles que van a organizar las galaxias para luego conformar todas las constelaciones y planetas y sistemas solares. Es decir, fue 13.7 millones de años de épocas. ¿Podría llegar a haber una similitud de esto con lo que dice la Biblia? Pues veamos, quiero que veamos esta siguiente comparación. Primer día de la creación, entre el día 1 y 4, hay una relación entre el día 1 y 4, el tema de la luz, las lumbreras. Entre el día 2 y 5 hay una relación también, el tema del firmamento y la separación de las aguas. O sea, el primer día separa el firmamento de las aguas, y en el quinto día aparecen los animales que viven en las aguas, los cetáceos y los monstruos marinos. Hay una relación también clara entre el día 3 y el día 6, porque el día 3 crea los continentes, la tierra firme, ¿verdad?, los océanos, el pasto y los frutos, y el día 6 crea las bestias del campo y los seres humanos. O sea, hay una relación clara entre el primer día y cuarto día, segundo y quinto, tercero y sexto. Ahora bien, veamos un poquito, una breve síntesis de esto. Dice la Biblia que en el séptimo día creó al hombre. La historia dice de que el hombre apareció en la última etapa de la historia del planeta Tierra, que llaman la era cenozoica, ¿verdad?, la era de los últimos animales, de las últimas especies. Y de hecho aparecimos en una época llamada la era cuaternaria, ¿verdad?, desde los hombres de las cavernas hasta nuestra época sería la era cuaternaria. Se le llama cenozoico porque cenozoico significa los nuevos orígenes de animales. O sea que según la historia sí coincide la idea de que el ser humano aparecería al final. No apareció en el tercero o quinto día, sino hasta el último día, hasta el sexto día. Y el séptimo día Dios descansó, ¿verdad?, declaró ese día un día de descanso. Si consideramos que el primer día de la semana para los israelitas es el domingo, el séptimo día sería el sábado, ¿verdad?, el séptimo día. Ahora bien, rápidamente, es lo que quiero aludir. Primer día aparece la luz. Dice la historia que hubo una gran explosión. Esa es la teoría más famosa, la del Big Bang.
y que provocó lo que ellos llaman una fluctuación cuántica, que es una gran irradiación de energía en el universo, del cual surgirá toda la materia a organizarse en grandes masas de cuerpos como los soles y los planetas y galaxias. En el segundo día, creación de firmamento separada de las aguas. Hay que entender que para el israelita aguas es todo lo que está acumulado. Es aguas o mares u océanos, tanto el lago como el mar. También es un gran océano inmenso el firmamento, ¿sí? Para ellos es como una gran unidad de mares, de aguas, porque realmente parece estar conectado todo según ellos. Razón por la cual donde hay acumulación de seres, o mejor dicho, de materia, es lo que ellos llamarían las mares, océanos, o los océanos mismos, la gran vastedad. También el universo, según se explica, pues también es un vasto espacio, repleto de gran cantidad de materia, que de hecho si pudiésemos observar toda la materia que contiene el universo, sería como ver un líquido quizá blanquecino, ¿verdad? Casi así como se ve la Vía Láctea, pero muchísimo más inmenso, ¿verdad? Como un montón de redes de superclusters, ¿verdad? Donde hay clústeres, donde hay zonas espaciales, donde hay sistemas solares, donde hay galaxias, donde hay sistemas solares, donde hay planetas. Es decir, somos tan pequeños que en la dimensión del universo realmente todo parece un gran mar de materia, ¿sí? La idea de que primero apareció el sol y la luna antes que los peces, animales, tiene lógica, porque claramente el ciclo del agua, que tiene que ver también con el tema de la evaporación del agua, directamente conectada con el tema de la influencia del sol, ¿verdad? Todo el tema de las mareas también que irrigan la Tierra, conectado con la luna, tiene relación, ¿verdad? Primero tienen que existir estos astros para que todo lo demás se pueda funcionar en el planeta y que puedan aparecer los seres vivos también en las aguas. Así que todo está bien conectado, no parece que haya contradicción entre lo que la ciencia nos ha informado con respecto a los 6 días de la creación al menos, ¿verdad? Pero eso sí, consideramos que son días divinos, para que tenga sentido, ¿verdad? Lo siguiente, el Shabbat. El Shabbat es el séptimo día, según el Catecismo en el numeral 345, es la culminación de las obras de Dios. Dios hizo todo en 6 días y el séptimo descansó. Ha querido también que el ser humano participe de ese descanso que Él ha hecho. De alguna manera, el descanso que Dios declara santo, el día que declara santo, para que también lo santifiquemos y lo bendigamos, es para recordarnos una verdad bíblica, y es que el ser humano no puede convertirse esclavo del trabajo. Es necesario tener un día de descanso en la semana, porque cuando nos volvemos esclavos del trabajo, pues claramente nuestra vida se deteriora, nuestras relaciones sociales se rompen, nuestra sociedad se angustia, mientras que cuando hay, digamos, tiempos de descanso, de vacación, de ocio, pues es más llevadera la vida y el trabajo. Dios quiere que el hombre recuerde esto, que no podemos caer esclavos de ningún sistema laboral. De ahí el por qué es necesario guardar siempre el día de reposo. En la Iglesia Católica, pues claramente como las horas de trabajo se han reducido drásticamente, antes a veces la gente trabajaba 15 hasta 12 a 15 horas, fácilmente trabajaban en el día. Hoy solo trabajamos 8, ¿verdad? Así que nos queda un poquitito más de tiempo. Algunos países de Europa están luchando por bajar de 8 a 6 horas, ¿verdad? Algunos países lo están intentando implementar para no hacernos esclavos del trabajo, porque lo que se puede producir en 6 se puede producir en 8, si se trabaja adecuadamente, con entusiasmo, con entrega, ¿sí? Pero a veces nos volvemos partícipes de ese sistema que nos vuelve pues realmente esclavos. Ahora bien, como nosotros implementamos el descanso, pues claramente el día sábado normalmente trabajamos hasta mediodía y ya en la tarde pues tenemos todo el día de descanso. La mayoría de empresas respetan esto, la mayoría de empresas, algunas todavía no lo respetan. Hay otros que por vocación, ¿verdad?, decidimos aún en día de descanso trabajar, porque sabemos que hacemos más bien trabajando que estando haraganeando en la casa. Como Cristo, que prefería sanar enfermos en día sábado que quedarse sin hacer nada el día sábado. Entonces Cristo también, diríamos, no guardó el sábado si había que guardar el amor o la caridad. Por ejemplo, yo pienso que hago bastante bien impartiendo mis asignaturas en día sábado, y por eso trabajo sábado, ¿verdad?, sin ningún problema. Pero claramente hay que dedicarle tiempo a la familia. En mi caso, no requiero un día
de pleno de descanso porque mi trabajo no es tan extenuante como otros trabajos, ¿sí? En este tipo de jornada de que estoy desde las 9 de la mañana hasta ahorita a las 9 de la noche, sí voy a ser cansadito, pero normalmente no es cansada la jornada. Solo trabajo 4 horas diarias, ¿sí? O sea que tengo mucho tiempo libre, ¿verdad? Que puedo utilizarlo para actualizarme, para prepararme o para convivir con mi hija. De aquí salgo a las 2 de la tarde y paso desde las 2:30 hasta las 11 de la noche incluso con mi hija, ¿verdad? Comparto bastante vida familiar, así que cumplo con ese deber paterno. Pero algunos otros quizás no tengan esa oportunidad, ¿verdad? Por lo cual sí hay que hacer la lucha social con los sistemas jurídicos para ver cómo se pueden bajar quizá un poquito los tiempos, o al menos procurar que en las jornadas de trabajo haya también sus tiempitos de descanso, pero no podemos volvernos así tan drásticos con el trabajo. El octavo día para la iglesia es importante. El octavo día es al día siguiente del sábado, es decir, el siguiente domingo. El domingo es el primer día de la semana, pero de domingo a domingo hay 8 días. Por eso el octavo día es importante para nosotros, porque la Biblia nos dice que el octavo día Jesús resucitó. En la palabra de Dios está constatado que dice el octavo día. Pero ¿cuál octavo día si solo son 7 días? Bueno, porque llama octavo día al domingo siguiente del día en el cual Jesús hace su acto de presencia en Jerusalén. Recuerden que Jesús entró glorioso, ¿verdad? Montado en un borriquito a Jerusalén. El día domingo de Ramos de la Semana Santa conmemoramos ese día. Y al octavo día conmemoramos también la resurrección de Jesús. Para nosotros el octavo día, como dije al principio con los números de la Biblia, simboliza la nueva creación, ¿verdad? Porque el octavo día Cristo hizo nuevas todas las cosas, ¿verdad? Y por tanto con su resurrección da la oportunidad a la humanidad de volver a redimirse, de volver a regenerar, ¿verdad? A volver a esa vida que Dios quería que tuviese originalmente. Así que la primera creación encuentra su sentido, su significado en la segunda creación, ¿verdad? Dios ha creado al hombre, ¿para qué? Que lo crea en la primera creación, ¿para qué? Para lo que pasará en esta segunda creación, que es que Dios a través de Cristo ha realizado la obra salvífica que nos permite volver otra vez a esa vida para la cual fuimos creados originalmente. Hablemos entonces de Cristo. ¿Alguna pregunta sobre Dios? Sí. ¿Jesús y Dios es la misma persona? No, son dos personas distintas, pero comparten la misma sustancia divina. Sí. Tampoco se puede decir que son 3 dioses, no son 3 dioses, es un solo Dios, ¿verdad? Una sola sustancia, ya que no están limitados por la materia. Así. Jesús sería hijo. Jesús es el Hijo, el Dios Padre y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? 3 personas divinas, un solo Dios. Hablemos entonces de Cristo. Si no hay más preguntas o dudas o comentarios, ¿qué les ha parecido hasta ahorita lo que hemos visto? Allá en casa también, ¿qué les ha parecido? La verdad que muy interesante y hasta he quedado analizando con el octavo día, que casi nosotros siempre decimos 7 días. Sí. Y hasta en si usted mira en los anuncios de comerciales dice, estamos abiertos los 24/7, dice. Entonces Sí. hasta ahí no mencionan tampoco el octavo día. Es por la costumbre cultural nuestra, ¿verdad? De solo pensar en los 7 días y no de hacer la relación entre un domingo a otro. De hecho, sí hacemos esa relación, pero de otra manera. Cuando decimos, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Hoy es día jueves. Pues nos vemos en 8, decimos. O sea, hacemos esa relación de octavo, pero con respecto a todos los días, claramente. Solo que en la Biblia el significado de octavos tiene un significado más con la resurrección de Cristo. Sí. Bien, prosiguiendo. Creemos en Cristo, el Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Cuando decimos que Cristo es engendrado, no creado, estamos profesando que Él ha existido desde siempre. Lo único que ha pasado es que Dios ha engendrado al Hijo, es decir, ha emanado de Él la persona del Hijo. Pero esa persona ya estaba residiendo en la misma naturaleza de Dios, ya estaba presente ahí. Queremos que Cristo vino con una misión particular. Vamos a hablar un poquito de ese misterio pascual, sobre todo cuando miremos la parte de la liturgia, el día de mañana probablemente. Quiero no leer el texto, solamente dejarlo acá y hacer alusión a lo siguiente. He subrayado con colores cada uno de los fragmentos. Este texto, que está en el libro de Sabiduría, capítulo 10,
aparece un elogio a diferentes personajes. Más que elogio, realmente es un recordar a diferentes personajes, porque hay uno que también está recordado y no merece tanto elogio, como Caín. Pero vean la manera también astuta como Salomón presenta a estos personajes, como si fuesen acertijos. O sea, imagínense que yo preguntara, imagínense que yo dijera, ¿quién es aquel que se apartó de la sabiduría, el criminal que se llenó de ira y su furia fratricida le acarreó la ruina? ¿Quién es ese personaje? Pues en el principio empieza a mencionar a Adán, aquel que fue formado primero, ¿verdad? Padre del mundo, el único creado, ¿verdad? A Dios lo ha liberado del pecado y le dio el poder de dominarlo todo. Ese es Adán. Y el segundo personaje que se apartó y que fue fratricida es Caín. Te vean cómo de manera astuta van mencionando los diferentes personajes. Cada personaje en la palabra tiene también una riqueza que hay que aprender a contemplar, ¿verdad? La persona de Abel, el santo Abel, justo Abel, que es retratado así en la palabra, como alguien que agradó a Dios con su ofrenda, diferente al injusto Caín y fratricida, el asesino de su hermano, Caín. Estas dos imágenes de los dos hermanos que de alguna manera representan dos también actitudes de la humanidad. Si se fijan, cuando analizamos el texto de Caín y Abel, no quiero meterme tanto en ese lío, pero quería hacer alusión a algo muy curioso. Dice el texto que a Dios le agradó más el sacrificio de Abel que el sacrificio de Caín. ¿Por qué Dios tiene ese favoritismo? Diría cualquiera que lea el texto. ¿Por qué Dios hizo esa diferencia entre esos dos que eran sus hijos? ¿Por qué hace esa diferencia? Bueno, aquí hay una razón del por qué a veces Dios hace esa diferencia. La actitud con la que cada uno hace las cosas. Recuerden que ¿qué hizo Caín? Lo que hizo fue recolectar frutos, es decir, se fue a los árboles frutales que Dios había dado, arrancó los frutos, metió en una canasta y ¡pum! Puso la canasta como ofrenda. Esa fue la ofrenda de Caín, ¿verdad? Algo que no le costó arrancar los frutos del jardín del Edén, que estaba repleto, ¿verdad? Prácticamente, de los jardines que todavía había en la tierra en aquel momento, ¿verdad? Abundancia, porque no había muchos seres humanos, y lo único que hizo fue hacer algo que no le costaba nada, que era agarrar los frutos, ¿verdad? Y presentarlo como ofrenda, como si él lo hubiese labrado. No labró, solo arrancó, recolectó y lo presentó. Pero en el caso de Abel, sí trabajó, porque Abel le dio algo que costaba dar, una oveja. Sacrificó una oveja de su rebaño. Y ustedes saben lo que un pastor tiene que hacer para poder cuidar una oveja. Tiene que llevársela a pastar, a veces pegar grandes caminadas. Solo vean, por ejemplo, cómo en el mapa de la zona sur de Israel, más abajo de Israel, en la parte de lo que llamaríamos hoy en día Irán, hay una zona bien abajo que se llama Madián. Moisés estaba en ese lugar donde vivía Jetro al norte, pero se tenía que ir hasta el sur, porque ahí estaban los prados, donde podía llevar a sus ovejas a pastar. Arriesgaban la vida. Tenían que enfrentar las fieras de los campos para defender a sus ovejas, los lobos. Por eso siempre andaban un cayado, un garrote para poder defenderse contra los lobos. Arriesgaban la vida para cuidar a esas ovejas, para poder sacar la lana, para sacar su ropa, para vestir. Y se despojó de esto. O sea, de algo que tanto le había costado mantener con vida, cultivarlo y cuidarlo con amor, proteger incluso con su propia vida. Eso es lo que entrega. Y de alguna manera ese texto nos evoca lo mismo que Dios también hará con la humanidad, que Dios también se va a despojar de lo que más ama en su vida, que es su propio Hijo, ¿sí? Su Cordero que será degollado por la humanidad. Entonces esta idea del justo Abel de alguna manera viene a prefigurar también la entrega que hace el Padre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece también Noé, aparece también Abraham e Isaac, aparece Lot, aparece Jacob, José, ¿verdad? Y Moisés. Son personas que aparecen enumerados ahí. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a lo largo de la historia de la salvación, Dios siempre ha querido evocar en la humanidad este deseo de hacer que los hombres alcancen el nivel de perfección que deberíamos de alcanzar todos. Todos deberíamos de alcanzar el mismo nivel de perfección que Cristo alcanzó como ser humano en la tierra. Amar hasta el extremo, ¿sí? Por eso Jesús pone el amor como una meta grande para el mundo cristiano. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y Él demostró que fue capaz de amar en grande. Razón por la cual el mismo ejemplo que Cristo nos dio es el ejemplo que tenemos que seguir. Por eso Él es el camino.
porque tenemos que seguir exactamente lo mismo que Él hizo en su vida si queremos realmente resucitar con Él, cumplir lo mismo que Él hizo. Él amó al oprimido, amó a la viuda, amó al huérfano, amó al enfermo, amó incluso al endemoniado, ¿sí? Al grado que se interesa por ellos, accede a obrar en ellos. Pues de igual manera nosotros no podemos quedarnos tranquilos cuando vemos a nuestro hermano sufriendo, a nuestro hermano padeciendo. Y ustedes que estudian medicina, que están por el lado de la enfermería o medicina algunos, a veces cambian de carrera también, ¿verdad? Primero comienzan en enfermería y después se pasan a medicina algunos, ¿verdad? Todo depende de la vocación que sientan. Pero están llamados ustedes también a vivir esto, y lo van a vivir con mucho dolor incluso. Van a tener que de repente ver escenarios muy fuertes. De hecho, quizás algunos ya lo están viendo, donde están sirviendo. Escenarios dolorosos, ¿verdad? El dolor mismo, la empatía que hay que tener con los parientes. Van a llegar momentos en los cuales incluso van a sentir que ya no pueden con tanto drama, ¿sí? Pero aún así hay que mantener la empatía. No hay que perder esa calidad humana, ¿verdad? Ante el dolor ajeno. Tratar de ser siempre esperanza en medio de esa angustia, porque es muy grande a veces la angustia de las familias, ¿verdad? Yo lo sé ahorita que vi a mis familiares muy desesperados por lo de mi tío, y es claro que no es fácil pasar por esto, ¿verdad? Yo ya lo he pasado muchas veces, más que mis primos, ¿verdad? Porque he perdido tantos familiares en mi familia, ¿verdad? Mis abuelos paternos por ambos lados, paternos y maternos, ¿verdad? Mis tíos, los más ancianos, ya se han ido. Ahorita tengo grave incluso a otro tío, que es Monseñor Luis Alfonso Santos, ¿verdad? Que en cualquier momento también nos dan una mala noticia, Dios no lo quiera tan pronto, pero está muy mal mi tío ahorita. Así que estamos a la espera, ¿verdad? A ver de lo que Dios decida. Es decir, tenemos que enfrentar esta realidad dolorosa en la vida, pero es parte también de la riqueza también del vivir. De hecho, hay una creo que es encíclica, que se llama Divinis Redentor, del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En esa obra encíclica, él nos recuerda que el dolor humano, la angustia, la enfermedad, el dolor humano, está para algo, está para darle también significado a la vida. Sin dolor, si no hubiese dolor humano, aquí a todo el mundo le valdría, ¿sí? A todo el mundo le valdría matar a alguien, por ejemplo. No pensaría dos veces antes de pegar un disparo. La mayoría de la gente a veces se detiene a pensar antes de cometer un acto de locura porque sabe lo que duele perder a un familiar, sabe lo que duele perder a un amigo, a un pariente, a alguien. Entonces, mucha gente no tiene sangre fría, aunque tienen armas, por la misma razón de la empatía que da el dolor. Sin ese dolor se acaba la calidad humana y la empatía humana y perderíamos la naturaleza humana. Seríamos prácticamente bestias, ¿sí? Que fácilmente nos matamos. Aún así, hay gente que aún así ya ni siquiera eso le duele. Se han vuelto tan inhumanos. Pero todavía está ese dolor para recordarnos realmente nuestra condición también de debilidad, para valorar también al enfermo, porque cuando nosotros estamos enfermos deseamos que nos traten como reyes, como reinas, ¿sí? Que nos tengan para aquí, para allá, que nos lleven, que nos traigan todo lo necesario, que me prendan el tele, que me enciendan el aire, que todo. O sea, estamos siempre en medio de la angustia tratando de ser mimados. Y si esa es la condición que sentimos cuando hemos estado enfermos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que la persona enferma que estará frente a nosotros también va a necesitar ese tipo de atenciones, ¿verdad? Mencionamos a estos personajes porque Dios, como digo, ha querido que el ser humano viva en la santidad, pero desgraciadamente hasta Cristo nadie había podido cumplir con exactitud la ley perfecta. Es Cristo quien vino a dar cumplimiento a esta ley. Por eso Abel, Noé, Abraham, todos ellos intentaron ser siempre sensatos y también leales a la voluntad de Dios. Aún así tuvieron sus altibajos, ¿verdad? Tuvieron sus momentos de debilidad. En el caso de Moisés, Dios le daba una orden y a veces dudaba a Moisés. Cuando Dios le daba la orden, había un poco de desconfianza, no en Dios, sino en él mismo, de si era posible que él pudiera sacar agua de la roca, ¿verdad? Y esa debilidad en él, esa falta de fe también en él, le roba oportunidades, como la oportunidad que tuvo Josué, que Josué pudo ver la tierra prometida, pero Moisés no la vio, ¿sí? Entonces, a veces por esas debilidades perdemos ciertas gracias de parte de Dios, pero en el caso de Jesucristo lo cumplió todo, cumplió a la perfección, al pie de letra, cada artículo de la ley perfecta, de la ley de la santidad.
que implica apartarse de todo lo incontaminado del mundo, ¿verdad? Y vivir el amor en extremo, para con Dios y para con el prójimo. Entonces, claramente, la altura de la santidad que la palabra nos dice que el Dios esperó, solo se llega a cumplir hasta que Cristo aparece. Y de ahí, después de Cristo, todos estamos llamados a cumplir la misma ley perfecta. Es decir, no se ha acabado esta invitación. El hecho de que Jesús ya la cumpliera no significa que nosotros no lo vamos a hacer, al contrario. Jesús ya dio la pauta de cómo es que hay que hacerlo. Solo hay que seguir sus pasos, hay que seguir sus huellas, ser como las ovejas que siguen al pastor, ¿sí? Por eso somos las ovejas del rebaño. Ahí aparecen algunas escenas de la Biblia para ilustrar un poquito la diapositiva. Job, ese personaje es muy interesante. Vean cómo Job, a pesar de todo el sufrimiento, angustia, trató de mantenerse fiel a Dios. Tuvo sus momentos de duda. Él se preguntaba, ¿por qué Dios permite que me pase todo esto si no he pecado? ¿Sí? Él se preguntaba esto, ¿verdad? Pero a pesar de esa, digamos, pequeña incertidumbre, ¿verdad? No de desconfianza de Dios, sino él quería entender por qué está pasándole todo lo que le pasó, que le mataron a los hijos, la esposa se le puso en contra, perdió toda su hacienda, se enfermó de lepra, y sus 3 principales amigos llegan a regañarlo. O sea, hasta los más fieles amigos llegaron a regañarlo de tierras lejanas, ni siquiera apoyarlo, sino que a regañarlo, ¿verdad? Algo hiciste, algo tuviste que haber hecho, y en esa actitud. Entonces, el pobre Job tiene que lidiar con todo eso a pesar de lo que está sufriendo también por la enfermedad. Y por eso entra en él esa incertidumbre. Pero a pesar de ello, no dudó jamás de que algo había en Dios, alguna respuesta tenía que haber en él. Por eso él siempre respondía, quiero apelar a Dios, quiero escucharlo a él, que él me lo haga saber. ¿Sí? Y así es como entra en ese diálogo donde Dios aparece y le habla a Job y le explica realmente lo que ha sucedido. Pero la manera como también Dios se lo explica es una manera muy, muy sabia, es muy sutil. Dios no le dice exactamente, no, o sea, si yo hubiese sido, le hubiese dicho a Job, no tenés ni que preguntarlo, sabes que mis planes son, ¿verdad? Mis planes, así que tu deber es obedecer. Yo habría respondido arrogantemente, pero Dios no es así. Dios no es como el ser humano, que puede responder de esa manera. Dios le explica, ¿verdad?, sobre los misterios del universo. ¿Quién calculó los tiempos? ¿Quién puso el orden a las cosas? ¿Quién le dio la belleza a las bestias del campo, a las aves? ¿Quién ha hecho al Behemoth, ese gran monstruo marino? ¿Quién ha hecho al Leviatán? Que ni siquiera hay lanza en esta tierra que pueda atravesar la coraza, ¿verdad? Temeroso aquel que se enfrente porque es un monstruo que hasta con sus alientos calienta las aguas del mar, dice el capítulo 40 de Job. Le explica que hay cosas que Job no va a poder entender. Cuando Job empieza a recapacitar todo lo que Dios le dice sobre el orden del universo y todas las cosas, Job, al final de lo que Dios le dice, le da una respuesta muy bonita. Le dice, realmente estaba equivocado, antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. ¿Vio vio Job a Dios cara a cara? No. ¿Dónde dice Dios que vio a Dios? En las cosas de la naturaleza, en el orden y la belleza de las cosas, que nada ocurre si no es por voluntad de Dios, por lo cual no tiene por qué haber incertidumbre, porque lo que está pasando en el mundo y en el universo es parte de la voluntad de Dios, y el hombre de fe no tiene por qué someter a duda nada, ni someter a juicio a Dios, mucho menos tentar a Dios para ver si realmente nos cumple como yo en aquel momento lo había hecho. No tenemos que atrevernos a hacer semejante cosa, mucho menos probar a Dios o tentar a Dios con cosas malas, ¿sí? Señor, si me amas, quítame este enemigo. Así pensaba el pueblo de Israel antes. El pueblo de Israel pensaba, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo seguirán humillándome?, dice el salmista. ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? ¿Sí? De manera angustiosa oraban a Dios como pidiendo que acabara con sus enemigos, que aplacara a sus extranjeros. Pero la manera como en el Nuevo Testamento y a partir de Job también lo logramos entender es que no tenemos que ser jueces de Dios. Él juzgará todo y todo está bien establecido. Prosiguiendo. Creemos en Dios Hijo. ¿Qué significa que Jesucristo fue anunciado? Aquí viene una pequeña, diría yo, un pequeño resumen de la vida de Jesús, ¿verdad? Sin tanto texto, con algunas imágenes y un pequeño texto de repente por ahí. No, perdón, esta parte no es con imágenes. Más adelante voy a hacer la síntesis de la vida de Jesús. Ahorita lo que voy a mostrar es, no recuerdo el nombre de este pastor,
Pero hay un pastor que trató de extraer todas las profecías de la Biblia que hablan acerca del Mesías. Según entendemos, a partir de esta obra hay alrededor de 300 profecías, aproximadamente, poquito más, poquito menos, ¿verdad? 300 profecías cercanas que anuncian a Jesucristo desde el Antiguo Testamento y que se van a dar cumplimiento hasta el Nuevo Testamento. De todas las profecías que se anunció, quiero mencionar algunas. Por lo menos mencionar cuál es la profecía y a la par les dejaré el texto bíblico de dónde se anunció en el Antiguo Testamento y dónde se afirma que se cumple, o mejor dicho, dónde podemos leer el cumplimiento de esta profecía. Cosa que tenía que pasar en la vida de Jesús según el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Primero, nacer de una mujer. No podía venir en un caballo dorado, ni tampoco aparecer como si fuera un ángel. Tenía que nacer de mujer, porque tenía que ser también de la misma raza humana para cumplir la voluntad de Dios de manera perfecta. Si él hubiese bajado glorioso ya directamente a vivir aquí como ser humano, no habría tenido mucho sentido, porque él tenía que pasar por la misma condición humana para enseñar a la humanidad lo que se puede hacer de grande. O sea, imagínense, él aún con su categoría de hombre también podía obrar milagros. Y le enseña esto a los apóstoles, porque a los apóstoles también le dio potestad para expulsar demonios, curar enfermos, ¿verdad? Y hacer grandes milagros. Entonces significa que tenemos ese poder en nosotros si se lo pedimos a Dios. Tenemos la capacidad de ayudar a un enfermo y curarlo si Dios nos da ese don de curaciones. Por eso hay que pedir al Señor ese don, si queremos servir de esa manera. Pero hay quienes ni siquiera se atreven a decir: Señor, dame la oportunidad de ser yo quien vaya a sanar a los enfermos. Y mucha gente que si Dios diera este don a cualquiera sin que lo pidieran, no sería tampoco muy lógico, por una sencilla razón: somos muy arrogantes. Y en el momento que alguien supiese que puede curar a un enfermo sin saber que viene de Dios, ¿verdad? Se puede querer ganar de fama, ¿verdad? Hacer shows en los escenarios, simulando que puede curar enfermos. Jesús no hacía eso. Jesús incluso a veces huía de demostrar ese poder de curar enfermos. A veces le tocaba que montarse una barca e irse al otro lado, porque la gente lo seguía por los milagros. Y Jesús más bien se subió a una barca para predicarles y después se fue al otro lado. No curó en ese momento, en esa ciudad, porque se daba cuenta que solamente los perseguían o por comer o por el milagro. Y Jesús no quería que realmente fuera por eso. Pero a la gente que sí, de manera con mucha fe, le rogaba que hiciera el milagro, como Bartimeo, por ejemplo, el ciego de nacimiento, sí se lo cumplía. Desde lo lejos, sin andarlo correteando, le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús escuchó esa voz. Entonces es claro que a quien ni siquiera se atrevía a pedirle el milagro, sí se lo otorgaba. ¿Se acuerdan de la mujer hemorroísa que andaba en medio de la gente, en el tumulto, y la mujer no quería ni siquiera molestarlo diciéndole: cúrame, Señor? Ni siquiera le dijo eso, pero ella sabía con mucha fe: yo sé que solo con tocarle el manto me puedo llegar a curar. Y se acercó a tocarle el manto, y Jesús en ese momento, cuando le tocan el manto, dice: momento, ¿quién me ha tocado? Y todavía Pedrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro es bien cómico en la palabra. Pedro aparece y le dice: pero Señor, ¿verdad? Aquí hay un montón de gente que te está tocando, y ¿cómo dices quién te ha tocado? ¿Verdad? Si todo el mundo está rodeándote aquí. Y le dice: no, es que he sentido que salió una fuerza de mí. O sea, imagínense, con solo tocar el manto salió la fuerza por la fe del quién, de la mujer. Por eso cuando Jesús curaba al enfermo le decía: tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, ¿sí? Porque el poder de curar reside también en nosotros, proviene del don del Espíritu Santo. Y aquel que realmente tiene y ora con fe por un enfermo podría llegar a adquirir la curación para ese enfermo. Lo que pasa es que nos falta fe, y por esa razón no seguimos obrando muchos milagros como lo hacían los apóstoles. Nos falta crecer mucho en espiritualidad. Segunda profecía: sería descendiente de Abraham, ¿verdad? Nacería de Abraham, Isaac y de Jacob. Sería también descendiente también de los hijos, por tanto, de Abraham, que es Isaac y Jacob. Ahí aparece en Génesis el anuncio, y en Gálatas Pablo nos lo recuerda. También en Lucas aparece la genealogía de Jesús, aludiendo a que venía de la tribu de Judá. Es descendiente de la tribu de Judá, nos dice Mateo, ¿verdad? Nació de la tribu de Judá. Además tenía que heredar el trono de David. Por eso el Bartimeo, cuando le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando el pueblo va alzando en vítores y palmas a Cristo entrando a Jerusalén, dicen: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el hijo de David. ¿Sí? Aclamaban llamándole hijo de David, porque en el pueblo residía, en el pueblo pobre, no en los judíos
arrogantes del templo, sino del pueblo pobre que esperaba, estos que los profetas llaman los anahuín, es decir, los pobres de Yahvé. En ellos todavía residía la esperanza de poder ver al Mesías. Y cuando lo vieron, lo reconocieron y por eso clamaban, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Hosana, hijo de David. Porque lo reconocieron como el Mesías, el que había de venir del retoño de David, de la ascendencia davídica. Sería, por tanto, heredero del trono de David. Nacería, por tanto, en Belén, en la misma tierra donde nació David. ¿Sí? Tenía que nacer de las mismas familias que vivían ahí en Belén, ¿verdad? Recuerden que en el caso de José y María, había dicho yo en la mañana del Lo Presente a la Vida, que José y María, aunque estaban viviendo en Nazaret, ellos eran descendientes de la tribu de David. Faltan todavía 7 minutitos. A las 8:20. 8:15 dijo Lee. No voy a... Está bien. Aquí nos vamos a quedar. Está bien. Sé que ha sido pesado por el examen y la jornada. Nos vemos mañana. ¿Ya vieron la nota? Hay que doblar el esfuerzo de lectura, repasar varios días antes, ¿verdad? Voy a subir esta diapositiva y también la de la charla. Sí, muy bien. De hecho, ahorita me voy a quedar haciendo eso. Pero hoy no van a... Lee, una pregunta, pero Dígame. los que estamos así en línea, los fetiches, a mí me fue feo los fetiches. Bueno, Ajá. ya para este otro no van a ni fetiches porque ahí no se mira. Sí, ya no van a venir. El contenido pues va a ser un poco más, diría yo, sencillo, entre comillas, pero no sé, ¿verdad? Es esto lo que estamos hablando de Jesús, la mayoría de cosas de Jesús ya las conocemos, ¿sí? Así que eso. ¿Ah? Con mucho ánimo. No olviden entregar todas las tareas. Sí. Las fotos que nos vamos a tomar con ambulantes, ¿solo la foto vamos a subir o hay que Métanlo en un informe con portada. En un informe con portada metan las fotografías de esto. ¿Y vamos a escribir algo? No, solamente es la portada y las fotos. Sí. Sí. Dime, Delmi. Pero las tareas mañana la podemos subir, ¿verdad? ¿Cómo? Mañana se puede subir lo de ¿qué tarea que está pendiente para mañana? Vamos a ver. Creo que activé lo de la la oportunidad charla de que hoy. la tarea que iba a hacer para hoy, la de la charla la entregue mañana. Ajá. Gracias. Ok. Ah, Feliz buenas entonces. noches, adiós. Nos vemos. Adiós, Yuri. Buenas Nos noches. vemos, Delmi. Adiós, Raquel. Buenas noches, profe. Feliz noche. Claudia. Mañana la puede mandar, antes de las 11. ¿La podemos enviar mañana? Sí, mañana por la tarde. Nos vemos. Feliz día. Y pido disculpas porque me miró que me estuve cruzando. Es que tengo 2 gatos y en todas las clases ellos se cruzan. Entonces Sí. tengo que estarlos quitando porque se me cruzan en la laptop y me Así dicen que me- paran. Sí, así me tocó a mí con la sesión acá, porque primero estaba con el internet de wifi de la católica, luego me pasé al celular y ahorita estoy con wifi otra vez. Me toca también lo Y mismo. entonces estaba así como que buscando. Y es que aquí en Comayagua llovió todo el día. Sí, aquí solo estaba pringando. No, aquí ha estado lluvia, no unas tormentas, pero todo el día no dejó de llover. Y fuertecito. Sí, sí, sí. Ay, sí, buenas noches, buenas mañana noches. nos vemos. Nos vemos.